Para la clase del día de hoy vamos a ver razones y proporciones. No sin antes, recuerden, para este tipo de clases vamos a copiar todo lo que se ve en el video y entonces vamos a colocar fecha. Hoy es 24 de marzo del 2020 y para el propósito de la clase es conocer el concepto de razón y proporción. ¿Listos? Lo copian muy bien en el cuaderno, como si estuviéramos en una clase presencial. Entonces, ¿qué es una razón? Una razón es el cociente entre dos números o cantidades que se comparan entre sí. ¿Qué es el cociente? Pues es la división básicamente, ¿listos? Entonces vamos a ver con un ejemplo, que es una razón. En nuestro ejemplo tenemos un concesionario y en el concesionario tenemos a disposición 4 carros rojos, ¿verdad? Y 12 carros azules. Vamos a mirar. Entonces, una razón es esto, es la comparación entre dos números o cantidades entre sí, ¿listos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una comparación entre carros rojos y carros azules, ¿verdad? Eso es lo que vamos a comparar hoy. Entonces, ¿cómo leemos esto? Esto lo podemos leer como 4 doceavos, ¿verdad? O 4 es a 12. Ya voy a explicar ese término. Este caso lo podemos simplificar, ¿verdad? Lo podemos simplificar para tener una igualdad más pequeña. Entonces, lo podemos simplificar por cuarta en ambos casos, ¿verdad? Tanto en numerador como en denominador. Si dividimos 4 entre 4 nos da 1, ¿verdad? Y si dividimos 12 entre 4 nos da 3. Quiere decir que 4 cuartos es igual a un tercio. Esto que tengo acá es una proporción que es lo que vamos a ver más adelante. Sin embargo, ambas son razones. ¿Por qué? Porque es la comparación entre dos números, ¿verdad? ¿Cómo se leen las razones? Estas razones entre la comparación de autos y rojos la podemos leer de la siguiente manera. El número de autos rojos es una tercera parte de los autos azules. Acá, el número de autos rojos, que es 1, es una tercera parte de los autos azules, ¿verdad? O por cada auto rojo en el concesionario hay 3 autos azules. Por cada auto rojo, acuérdese que es la de arriba, por cada auto rojo hay 3 autos azules en el concesionario. O en este caso, por cada 4 autos rojos hay 12 autos azules en el concesionario. ¿Listos? Otra forma de leer las razones, la razón entre el número de autos rojos y el número de autos azules es 4 a 12 o de 1 a 3. 4 a 12, ¿verdad? O de 1 a 3. ¿Listos? Para este caso, el numeral que tenemos en la parte de arriba de la igualdad, o de la comparación, perdón, le damos, tiene por nombre antecedente. Y la parte de abajo de la comparación se llama consecuente. ¿Listos? Vamos a poner un ejemplo. En nuestro ejemplo tenemos una torta y la torta la dividimos en 4 partes, ¿verdad? O sea que la torta es a 4 porciones de torta, ¿verdad? Acá tenemos una forma de nombrarla, de llamarla, perdón. 1 es a 4 o matemáticamente la vamos a llamar así. 1 es a 4, ¿listos? 1 es a 4 acá. Ahora vamos a ver qué es una proporción. Como ya les había dicho anteriormente, una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces vamos a traer el mismo ejemplo que teníamos la vez pasada. Tenemos la torta dividida en 4 piezas, ¿verdad? Acá tenemos la representación numérica y acá tenemos la representación gráfica de la torta, en el cual se da una igualdad o comparación, como lo habíamos dicho en las razones. Es una igualdad o comparación entre dos factores numéricos. Acá, por ejemplo,
Si yo les dijera que tengo dos tortas, ¿verdad? Y cada torta tiene 4 porciones, ¿qué número iría acá? El número de porciones que tendríamos en totales, ¿cuáles serían? Si cada torta tiene 4 porciones, dos tortas, ¿cuántas porciones iremos a tener? Pues simplemente vamos a decir que son 8 porciones, ¿verdad? Y esto es una proporción. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo. Una torta tiene 4 porciones. Por lo tanto, dos tortas van a tener 8 porciones, ¿cierto? Acá ya tenemos la igualdad, ya la podemos llamar una proporción, porque es la comparación entre dos razones. Acá tenemos la razón 1 y la razón 2, ¿verdad? ¿Cómo comprobamos que una proporción está bien hecha? La forma de comprobar que una proporción está bien hecha es tomando estos dos números. Recuerden que siempre el numerador de la primera razón y el denominador de la segunda razón, los que tengo señalados en negro, se van a llamar extremos. ¿Listos? Recuérdenlo bien, vuelvo y repito. El numerador de la primera razón y el denominador de la segunda razón los vamos a llamar extremos, son los que están en negro. ¿Listos? Y ahora bien, el denominador de la primera razón y el numerador de la segunda razón, que son los que están en blanco, los vamos a llamar medios. Vuelvo y repito, el denominador de la primera razón y el numerador de la segunda razón los vamos a llamar medios. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Ojo con este literal que tenemos acá. El producto de los extremos siempre es igual al producto de los medios. ¿Qué quiere decir? El producto de los extremos, que es 1 y 8, quiere decir la multiplicación entre 1 y 8 va a ser igual a la multiplicación de los medios, que es 4 y 2. Vamos a comprobar. Entonces, vamos a multiplicar 1 por 8 y vamos a multiplicar 4 por 2. Lo voy a hacer en la siguiente operación. Aquí, como les dije, 1 por 8 y vamos a multiplicar 4 por 2. Entonces tenemos que 1 por 8 nos da 8, ¿verdad? Y 4 por 2 nos da 8. Quiere decir que esa proporción que hicimos anteriormente está bien hecha porque nos da en ambas partes de la razón un mismo número, un número igual. ¿Listos? Vamos a poner un ejemplo. El ejemplo nos dice que 5 trabajadores ciegan un campo en 6 horas y nos pregunta que cuánto tardarán en cegar ese campo 3 trabajadores. ¿Listos? Entonces la razón, vamos a hacer una comparación entre trabajadores y horas trabajadas, ¿cierto? O sea que la comparación, acá tenemos la primera razón, entre trabajadores y horas trabajadas. Esa es la comparación que vamos a hacer. El ejemplo nos dice que 5 trabajadores, ¿verdad? Ciegan un campo en 6 horas. Listos. 5 trabajadores ciegan un campo en 6 horas. Ahí tenemos la primera razón. ¿Y qué nos pregunta el ejercicio? Nos pregunta que cuánto tardarán en cegar ese campo 3 trabajadores. O sea que el número 3 lo vamos a colocar en la parte donde van los trabajadores, que es la parte superior, ¿cierto? Pero nos están preguntando el número de horas. Quiere decir que ese es el valor que vamos a hallar. Y yo le voy a colocar una letra cualquiera. Ustedes le pueden colocar cualquier letra. Yo decidí colocarle A, ¿verdad? Y entonces, ¿recuerdan la fórmula que dijimos que el producto de los extremos, que en este caso son los que están en color negro, es igual al producto de los medios? Vamos a hacer esa operación para poder hallar este valor, el valor de A. Entonces, hacemos una comparación entre producto de extremos y producto de medios. Y acá tenemos 5 por A es igual a 3 por 6, ¿cierto? Esto nos tiene que dar igual en ambas partes de la igualdad. Entonces, ¿cuál de las dos partes de la igualdad podemos hacer? Esta no, porque tenemos una letra y un número, no la podemos resolver. Esta sí, porque tenemos dos números, perdón. Y 3 por 6 nos da 18, ¿verdad? Acá lo tenemos. Seguimos sin poder resolver esta parte de la igualdad. ¿Cómo hacemos para resolver esa parte de la igualdad? Ojo que esto es muy importante. Si de pronto no se logra comprender acá, pueden mirar videos de regla de 3. Sencilla
y ahí van a ver varios ejemplos de cómo resolver este tipo de igualdades. ¿Listos? Entonces voy a seguir. Tenemos acá esta. Ya resolvimos una parte de la igualdad, que eran los medios, ¿verdad? Que nos dio 18. Y ahora necesitamos resolver esta parte de la igualdad, 5 por A. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Siempre se hace como yo lo voy a hacer. Voy a coger el 5 y el 5 está multiplicando, ¿verdad? Acá va a señalar el multiplicando. ¿Listos? En este tipo de casos, cuando el 5 está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado, quiere decir al lado del 18 a dividir. ¿Listos? Ojo con lo que les estoy diciendo. Cuando el 5 está multiplicando, pasa el otro lado a dividir. ¿Vale? Si el 5 estuviera dividiendo, pasaría al otro lado a la operación opuesta de la división, que sería la multiplicación, ¿cierto? En este caso, voy a hablar en este caso, como está multiplicando, la operación opuesta a la multiplicación, ¿cuál es? La división. Quiere decir que voy a traer este 5 y lo voy a pasar a dividir al 18. ¿Listos? ¿Sí se dieron cuenta? Despejé ya esta parte y pasé el 5, como estaba multiplicando, lo pasé a dividir. ¿Listos? Esto es regla de 3 básicas. Si no se logra comprender, pueden ver más videos por internet. Pero entonces básicamente, ¿qué fue lo que hice? El 5 estaba multiplicando con A, como estaba multiplicando, la operación opuesta de la multiplicación es la división, pues lo voy a pasar a dividir. ¿Listos? Y al resolver esa división nos va a dar que 18 dividido en 5 es 3,6. Ese es el resultado. Si vieron que ya despejé A de una forma fácil y dijimos que A es igual a 3,6. ¿Qué quiere decir? Como tal, respondiendo a la pregunta, que 3 trabajadores tardan 3,6 horas en cegar el campo. ¿Listos? Ojo con este punto, si quieren vuelvo y se los repito. ¿Listos? Vamos a volver a repetir el punto. ¿Qué nos dice el ejemplo? Que 5 trabajadores ciegan un campo en 6 horas y nos pregunta, ¿cuánto tiempo tardarán en cegar ese campo 3 trabajadores? Entonces hacemos una comparación entre el número de trabajadores y el número de horas laboradas, ¿cierto? Eso lo hacemos por medio de una división o una razón. Esto es una razón, ¿verdad? Es una equivalencia entre dos valores. Entonces, ¿cuántos trabajadores teníamos en el ejemplo? 5 trabajadores, ¿cierto? ¿Y cuántas horas tardaban en cegar el campo? 6 horas, ¿verdad? Y la pregunta nos dice que cuánto tardarán en cegar ese campo 3 trabajadores. Pues hacemos una igualdad, ¿verdad? Y colocamos acá los trabajadores que van a trabajar en este caso, que son 3, ¿cierto? Y necesitamos hallar las horas. Como no tenemos la hora, le colocamos una letra cualquiera. Luego de esa letra cualquiera, hacemos la operación que dijimos que era el producto de los extremos es igual al producto de los medios, o la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Acuérdense que los extremos son los de color negro y los medios son los de color blanco, y vamos a hacer esa igualdad. Entonces, el producto de los extremos, ¿cierto? Es igual al producto de los medios. En este caso, ¿qué podemos resolver? 5 por A no lo podemos resolver, ¿cierto? Pero 3 por 6 sí lo podemos resolver. Y 3 por 6 nos da 18. Y al otro lado de la igualdad bajamos el 5 por A normalmente. ¿Listos? Acá lo voy a traer arriba para poder desarrollar la operación. Entonces, como les dije, esto es una regla de 3 sencilla. Si no se logra entender con este ejemplo, por favor, miren más videos a través de internet. Entonces, voy a resolver esta ecuación. Como hay una letra, tengo que dejar todas las letras a un lado de la igualdad y los números al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Entonces, voy a coger el 5 y el 5 está multiplicando. Acá está el signo de multiplicación, ¿verdad? Listos. Y tengo que arrastrar el 5 hacia el otro lado de la igualdad, o sea, hacia el 18, haciendo la operación inversa a esta operación que es la multiplicación. Y la operación inversa de la multiplicación es la división, ¿cierto? Por lo tanto, el 5 tiene que pasar a dividir al otro lado, como lo vamos a ver a continuación. Listos, el 5 pasó a dividir al otro lado, ¿cierto? Entonces ya nos quedaron las letras a un lado y los números al otro. Ya podemos despejar esa ecuación.
Y 18 dividido en 5 nos da 3,6. Ahora sí ya podemos responder a la pregunta. Y la pregunta, respuesta es que 3 trabajadores tardan 3,6 horas en cegar el campo. ¿Listos? Ahora como actividad, ¿qué vamos a hacer? Como actividad vamos a realizar la página 164 del módulo de matemáticas. ¿Listos? Recuerden que este video todo tiene que estar copiado en el cuaderno como si fuera una clase presencial. Muchas gracias.